¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos otra vez a estudiar la palabra de Dios y solamente por audio, otra vez con la pandemia que está en un punto realmente feo y tenemos que quedarnos en casa y bueno, transmitir de esta forma. No es la ideal, nos encanta hacerlo presencial, pero bueno, esto es uno de los elementos que el Señor nos da para que podamos continuar con el estudio de la palabra de Dios y edificarnos unos a otros. En esta oportunidad vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, en esta mañana, tarde, noche, mediodía, a la hora que usted lo esté escuchando. Vamos a dar lectura y comenzamos y luego oramos y comenzamos. Dice el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 6: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Yo les leí la versión Las Américas, les leo para los que tienen la versión Reina Valera 60. Si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de poder estudiarla una vez más y gracias por el hermoso grupo que hay en la iglesia. Ruego que los edifiques, nos edifiques, Señor. Nos ayudes a seguir creciendo, aprendiendo, a evaluar, a discernir, Señor. Obran en los hermanos y que los hermanos vean la importancia de seguir escuchando las predicaciones, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Padre. Bien, hermanos, como decía al principio, estamos atravesando una época, un tiempo a lo largo de este año y del año pasado que jamás imaginamos. Esto es a nivel mundial. Un microscópico virus detuvo ciudades enteras, destruyó economías, puso en jaque a gobiernos de todos los países, de todos los colores, de todos los tamaños. Mató a miles de personas. Y ahora comenzó lo que le llaman la segunda ola, más virulenta, más destructiva que la primera. Es lo que estamos viviendo hoy. Una pandemia. No es la única, obviamente. El mundo ya ha sufrido varias pandemias. A nosotros, o sea, a nuestra generación, nos toca hoy batallar con ella. Y así como esta enfermedad que es el COVID y que afecta al cuerpo y presenta una serie de síntomas, la falsa enseñanza que hoy menciona Pablo y utiliza términos de enfermedad, la falsa enseñanza es una de las enfermedades que a lo largo de toda la historia ha afectado a la iglesia cristiana y ha evidenciado siempre síntomas. Fíjense que el apóstol Pablo habla de inflamación, de hombres que están hinchados, de, de blasfemia, de discusiones, de cosas, de algo que brota como fruto de lo que hay en el corazón de las personas. Hombres de mentes depravadas, hombres que producen una enfermedad en el cuerpo.
de Cristo. Bueno, Pablo va a mencionar una serie de síntomas que evidencia la falsa enseñanza, las patologías de esta enfermedad, que seguramente ya estaban, y Pablo lo afirma, ya estaban en Éfeso. Vamos a comenzar con dos de los síntomas que aparecían en la iglesia de Éfeso y está en el versículo 3. Miren, vamos a hacer así. Hay dos síntomas. Los primeros son externos y los segundos son internos. Y luego cierra con la condición de los que estaban transportando la infección, la condición de estas personas. Los primeros dos síntomas, como les decía, ya hemos orado, vamos al versículo 3, el apóstol Pablo va a mencionarlo en este versículo. Dos síntomas externos, o sea, son dos síntomas palpables que se ven, que son evidentes externamente. Por eso dice Pablo, comienza hablando versículo 3, si alguno enseña, ese si alguno nos está hablando de seguridad. Pablo está mostrando ahí que con seguridad había algunos que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso y que eran positivos de esta enfermedad. Algunos estaban manifestando tres síntomas externos. ¿Cuáles eran? El primero, estaban afirmando una enseñanza contradictoria. Algunos estaban enseñando, o sea, lo enseñaban porque estaban firmes en lo que estaban enseñando, pero una doctrina diferente. Estaban enseñando otra cosa, doctrina diferente, y la Reina Valera 60 dice, enseñan otra cosa. Las Américas dice doctrina diferente. La palabra ahí es heterodidascalio. Y heteros significa otra. Y didascalio es enseñar. Describe a alguien que enseña una enseñanza totalmente contradictoria a la revelación de Dios. Hay muchas enseñanzas que son contradictorias en distintas formas. A lo largo de todos los años, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han enseñado infinidad de herejías. La negación del nacimiento virginal de Cristo, negar aún la existencia de Dios, enseñar falsas cosas de su naturaleza o de sus atributos de Dios. Enseñar también elementos erróneos de la naturaleza, la persona del Espíritu Santo. Eso está hoy día. Otros hermanos han negado la inerrancia, lo infalible de las Escrituras. Bueno, hay más, hay cientos de virulencias que personas afirman y están dando vuelta por las iglesias. Por eso cada creyente, cada uno de nosotros, debemos detectar ese síntoma externo. Debemos detectarlo cuando una persona viene a la iglesia, cuando usted analiza una predicación, qué es lo que afirma. Si lo que afirma realmente está en las Escrituras y no contradice las doctrinas básicas de las Escrituras. Así que Pablo comienza con una afirmación diciendo, mira, el primer síntoma de una falsa enseñanza es, usted va a conocer a un falso maestro por lo que enseña, por lo que afirma. ¿Qué es lo que afirma? No solamente lo que afirma, en segundo lugar, esto es algo fácil de detectar, lo que rechaza. Este es otro de los síntomas evidentes. Pablo dice que no se conforman. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, estoy en versículo 3. Estas personas no se conforman, hablan de un presente, están presente continuo, no se estaban conformando con lo que se estaba enseñando, con la revelación apostólica. Rechazaban
todo el tiempo la buena enseñanza. Pablo utiliza la palabra ahí, sanas palabras. La palabra sana es ugiaino, de donde viene la palabra, o deriva la palabra higiene. Ellos rechazan las enseñanzas limpias, las enseñanzas puras de la palabra de Dios. Me hace acordar, hermanos, al Salmo 119:9, ¿no? Que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino cuando tenemos suciedad en nuestra mente? ¿Qué es lo que nos santifica? Bueno, con guardar tu palabra. El Señor mismo dijo que tu palabra es la que nos santifica. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, ellos rechazan las sanas palabras, las limpias palabras del Señor Jesucristo, la revelación misma. Ellos rechazan el aliento saludable, el alimento, saludable, el alimento primario, elemental, que todo creyente verdadero necesita como algo esencial, como hoy hablamos de lo esencial, ¿no? El elemento esencial en el cristiano es el alimento de la palabra de Dios, las sanas palabras. 1 Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ellos no están comprometidos con las escrituras. Pueden hablar de las escrituras, pueden enseñar de las escrituras, le añaden a las escrituras, le quitan a las escrituras, hacen sus enseñanzas heréticas añadiendo sus propias revelaciones y niegan la verdadera enseñanza de las escrituras. No hace falta que les dé ejemplos, hermanos. Algunos de ustedes vienen de estas iglesias. Y muchos de nosotros que estamos en nuestras iglesias a veces perdemos noción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero por sobre todo, hay un tercer síntoma evidente, externo, que se ve, no solamente por lo que afirman, por lo que rechazan, sino que ellos rechazan también, aclara el apóstol Pablo, la doctrina de la piedad. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Estoy todavía en versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, eso es lo que afirman, y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que rechazan. Y obviamente, en tercer lugar, lo que rechazan también la doctrina conforme a la piedad. En vez de piedad, la vida de estos algunos hermanos se caracteriza por el pecado. La vida de estos algunos, que son los falsos maestros, falsos creyentes, se caracteriza por el pecado. ¿Por qué dice esto? Bueno, Mateo 7:15 dice, guárdense de los falsos profetas o los falsos maestros, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Personas que vienen a pastorear, a enseñar. Eso es lo que hacía una persona con vestido de oveja, una persona mansa. Pero por sus frutos los conoceréis. Los pastores, antiguamente, los pastores de ovejas, se vestían con pieles de ovejas. Esa era su vestimenta. Por eso la connotación de este versículo está hablando, Mateo 7:15, está hablando de pastores, falsos profetas, que vienen con vestido de oveja, pero por dentro son lo que hace el lobo. El lobo mata a la oveja. El lobo destruye la oveja y come la oveja. Por eso en versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. La sintomatología de esta gente se conoce por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, versículo 20 de Mateo 7, por sus frutos lo conoceréis. O sea, está en su naturaleza. El árbol malo no puede dar buen fruto, ni el árbol bueno dar
fruto malo. Está hablando de la naturaleza implícita. Estas personas rechazan la piedad y obviamente que viven en su pecado. La herejía, hermanos, la falsa enseñanza, no va a producir una vida piadosa. Y eso lo vamos a ver en los versículos que siguen. Esos son 3 síntomas externos. Ellos se los conoce por lo que afirman. Déjelo hablar, hermanos. Escúchelo y vean si está de acuerdo a las escrituras. Pero también escuche lo que rechaza, lo que no cree. Y también observe su vida, cómo vive después que enseña, cómo vive en el anonimato. Bueno, eso hay que verlo. Eso se sabe. El Señor dijo, por los frutos lo van a conocer. No hay fruto de vida piadosa. Pero en segundo lugar, esos son los frutos externos. Hay un fruto interno que no se ve. Vieron que el COVID produce síntomas externos, fiebre, pérdida de olfato, ¿no? Estamos entrenados para detectar eso. Pero lo que también produce es algo interno, la inflamación de las vías respiratorias. No se ve. Eso solamente se percibe cuando a la persona le empieza a faltar el oxígeno. Bueno, el apóstol Pablo en versículo 4 dice que está envanecido. La palabra envanecido ahí es hinchado, inflamado. Es la palabra tupo. Significa lleno de humo, hinchado. Es la misma palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca, o sea que se hinche y caiga en la condenación que cayó el diablo. Y por supuesto estamos hablando del orgullo. Está envanecido y dice nada entiende. Reina Valera 60 dice nada sabe, no sabe nada. Ellos llegan a creer y enseñar que su enseñanza es superior a la palabra de Dios. Así de sencillo. Pedro nos dice también que estas personas hablan cosas infladas, hinchadas, inflamadas. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, huecas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Esta inflamación es una característica de todo falso maestro. Son personas que son orgullosas, se muestran como grandes, como que la experiencia de ellos es lo que vale. Había en Hechos capítulo 8, al final de la prédica vamos a volver a Hechos capítulo 8, pero en versículo 9 dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Mega es la palabra, grande. Esos son los falsos maestros, así se muestran su orgullo. Mucha gente le seguía, Mucha gente creía en la magia que él hacía. Bueno, en Colosenses capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo también dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, utiliza la misma palabra, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pablo califica a estos falsos maestros que están hinchados en su propia mente carnal. También agrega el apóstol Pablo, dice que no entienden nada, que aunque estén, a pesar de que estén llenos de conocimiento, entre comillas, con todo su orgullo, dice, nada sabe. Si alguno enseña doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras,
las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, nada sabe. Ellos no se centran en la verdad, hermanos. Así que terminan delirando, dice el versículo 4, dice que delira acerca, por eso usa, el apóstol Pablo utiliza terminología de enfermedades, delira acerca, está hinchado y está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La palabra delirar es la palabra noseo y significa están enfermos, están peleando por palabras, cuestiones. La palabra cuestiones ahí es cétesis y significa especulaciones sin valor. Y también utiliza Pablo la frase contienda de palabras, es logomachai, literalmente significa batallas de palabras, sutilezas de terminologías. Esta gente se dedicaba a teorizar intelectualmente, estaban inflados por el orgullo. Ellos, hermanos, obviamente como me hace acordar el pasaje de Santiago, capítulo 3, ellos no estaban diseminando o influenciando con una sabiduría espiritual. A ellos los dirigía una sabiduría diabólica. Santiago dice en el capítulo 3, versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. A veces una persona puede decir que sabio es cuánto sabe. ¿Cuánto sabe? Bueno, pero ¿cuánto sabe de qué? Primero tenés que ver lo que afirma. Tenés que ver qué es lo que rechaza. Tenés que ver su vida piadosa. ¿eh? Y tenés que ver sus frutos. Pero Santiago está hablando ahí de que esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero si la sabiduría de lo alto es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ellos afirmaban falsa doctrina, rechazaban la verdad, rechazaban la piedad. Por ello, como dice Santiago, el fruto de su sabiduría era diabólica. Miremos los efectos que estaba dando su infección en la asamblea o en la iglesia de los Efesios. Su infección se estaba diseminando y estaba produciendo efectos. Como el COVID hoy, vos ves los síntomas, ves, los síntomas externos, ves los síntomas internos y causa efectos. Bueno, en tercer lugar, hay efectos de esta enfermedad, de esta infección. Y lo que atenta, hermanos, es contra la unidad de la iglesia. Dice en versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ahí están los efectos, miren, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Qué terrible, ¿no? Hermanos, al no producir piedad, las escrituras en ellos, en consecuencia, con sus enseñanzas falsas, son incapaces de producir unidad en el cuerpo. El apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios nos dice que la buena enseñanza, las escrituras y lo que el Señor hizo al salvarnos, nos dio una unidad dada por Dios. Es intrínseca, o sea, ya está en el cuerpo. Lo que en capítulo 4 nos dice en Efesios, nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad que ya está. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es la voluntad de Dios.
Dios es quien produce el crecimiento en el cuerpo. No tenemos que trabajar en el crecimiento. Dios lo da. ¿Cómo lo da? A través de la enseñanza de su espíritu, a través del cuerpo mismo. Un cuerpo sano crece, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Pero en contraste, lo que estaba ocurriendo en Éfeso con los efectos de la infección de la falsa enseñanza era que producía envidias. Yo les voy a leer, hermanos, tal cual lo comenta el comentarista Hendrickson. Y me encantó porque muestra la verdad de lo que estaba ocurriendo a la luz del contexto también de Segunda de Timoteo, de lo que estaba ocurriendo en esta asamblea con la enseñanza y con las peleas de estos falsos maestros entre los creyentes. Envidias. Y él dice, uno de los contendientes, afligidos por la derrota, empieza a alterarse. Se ha llenado de una maligna mala voluntad, de un rencor venenoso contra el vencedor, en una discusión. Contiendas. Esto proviene de la envidia. La persona que ha estado peor en la discusión no quiere admitir la derrota y sigue naturalmente la discordia amarga. Uno está contradiciendo constantemente al otro. Injurias, en tercer lugar. La palabra griega que se usa es blasfemias. Pero en el griego esta palabra tiene el sentido un poco más amplio que en el castellano. Mientras que en nuestro idioma se refiere a un lenguaje insultante respecto a Dios o hacia las cosas religiosas, esto es, una irreverencia desafiante, en el original se refiere a los insultos dirigidos contra Dios o contra el hombre. En el caso presente es claro que es contra el hombre, el oponente humano, insulto, difamación, malas sospechas. Y él cita a un autor, ¿no? Dice, todo lo ve amarillo el que tiene el ojo amarillo. La mente del individuo envidioso está obsesionada por la desconfianza y los presentimientos. Comienza a sospechar de cada acción de su oponente, de cada palabra, de cada gesto. Piensa que hay una razón oculta detrás de cada movimiento de la persona que considera su antagonista. Además, esta enfermedad, dice Hendrickson, es contagiosa. Disputas necias, altercados mutuos o fricciones incesantes. Cuando el dispensador de las novedades, enojado, vuelve a encontrar a su oponente para discutir otras cuestiones religiosas, toma una de las dos actitudes: echa chispas y fuego por los ojos, o arde por dentro, pero simula tranquilidad por la aparente impenetrabilidad de su conducta. Sin embargo, hierve por dentro. Está irritado, con el deseo de vengarse. Está agitado, convulsivamente sediento de sangre. Tales disputas están llenas de insultos hirientes y acaloradas invectivas, y también insinuaciones ocultas, indirectas, maliciosas, desprecios. Tal conducta y sus amargos frutos son marca de hombres depravados de mente y desprovistos de la verdad. Bueno, terrible, ¿no? Usted dice, qué terrible, pastor, qué duro esto. Bueno, hermanos, solamente miren, les leo 2 de Timoteo para que ustedes comprueban que esto estaba pasando y esto pasa con la influencia de estos falsos creyentes o falsos maestros. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Es lo que leí recién. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15, tan conocido: procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas
y vanas palabrerías, todas estas peleas, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué enseñaban? Bueno, ellos decían que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, estaban discutiendo sobre escatología. Ellos estaban afirmando que la resurrección de los cuerpos en realidad es la resurrección en la fe en Cristo y negaban la resurrección corporal de los creyentes. Versículo 19 de 2 Timoteo capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es la iniquidad? ¿Dejar de fumar? ¿Inmoralidad? No, la iniquidad es las vanas palabras y todas esas contiendas. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles son? Toda esta gente que pelea, la falsa enseñanza. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Esos jóvenes que estaban peleando por posiciones doctrinales que no se conformaban a lo que la Biblia mostraba, lo que la revelación decía. Huye de esas pasiones y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y vuelve a afirmarlo el apóstol Pablo, versículo 23 de 2 Timoteo 2. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué contencioso de qué? ¿En peleas de qué? De falsa enseñanza, de lo que venimos diciendo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Se oponen de qué? De falsa enseñanza. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Evidentemente Pablo nuevamente está afirmando en 2 Timoteo que no eran creyentes estas personas que estaban haciendo lío en la iglesia de Éfeso. Y escapen del lazo del diablo, estas personas en que están cautivos a voluntad de él. Terrible, ¿no? Pero esta enfermedad, hermanos, tiene la particularidad no solamente de mostrar síntomas externos, síntomas internos, sino también tiene la particularidad de revelar la condición del que lleva la infección. Lo muestra el apóstol Pablo. Pablo concluye el texto revelando dos elementos que están en los falsos maestros que revelan su terrible condición. Disputas necias, versículo 5, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Corruptos de entendimiento dice que están podridos, está podrido su entendimiento, pero la connotación más fuerte es que están privados de la verdad. Privada, la palabra privado es apostoreo y significa robar o privar a alguien o algo que los saca de la verdad y está en voz pasiva. No implica que eran salvos, sino que estaban en contacto con la verdad, estaban expuestos a ella, pero no eran salvos, la rechazaron. Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6, recuerden que escribe a Hebreos y está todo en un contexto judío, en todo el marco histórico judío. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7, revela que estos falsos maestros siempre están aprendiendo, estos falsos creyentes también,
Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Qué terrible. Judas 4 nos dice que algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. O sea, a través de todos los tiempos tuvo estos atorrantes infiltrados en las iglesias y aún en el Antiguo Testamento, negando al Señor. Y dice versículo 15, yo leí el versículo 4 de Judas, versículo 15 de Judas, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas sus obras ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí, que el infierno espera y está reservado para estas personas que, habiendo estado en contacto con la verdad, se apartaron de ella. No es que fueron salvos y perdieron la salvación, hermanos. Es gente que estuvo dentro de las iglesias enseñando y nunca fueron salvas. ¿Pero por qué? Fíjense, afirmaban falsa doctrina, rechazaban la verdad, rechazaban la piedad, eran orgullosos, inflados, y ellos daban más autoridad a lo que ellos decían que las escrituras. Estas personas son las que la Biblia nos muestra que no son salvos, y el infierno los espera a ellos. Pero no solamente Pablo nos muestra la condición de estos infectados, la primera es que no son salvos, en segundo y último lugar es que su motivación también muestra su condición. Dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Tienen una sola motivación en su mente y en su corazón, y es el dinero. Sarcásticamente Pablo dice, toman la piedad, habla de una falsa piedad, ¿no? Como fuente de negocio. Lo toman para hacer negocio. En contraste con Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leíamos Hechos 20? El apóstol Pablo dice, versículo 33, ni plata, ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. Y en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazaron a Pablo y lo besaban. Qué hermoso. Pero qué contraste. Lo que motiva a estos falsos maestros es el dinero. Hace falta explicar algo más, hermanos. Como decíamos recién, muchos de ustedes vienen de esas fuentes, de esas congregaciones. Ahora, quiero llevarles nuevamente, acompáñenme, busquen su Biblia y igual yo les voy a leer. Hechos capítulo 8, hoy hablábamos de Simón el mago, pero solamente vimos una parte. Miren, yo les leí esta parte, cuando Simón vio que el espíritu que se daba por la imposición, Hechos 8, 18, ¿no? Vamos a ver cómo Pedro lo confronta a Simón el mago. Cuando Simón vio que el espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. ¡Upa! Él les ofreció dinero. Débito, mercado pago, no sé, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos, reciba el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces Pedro le dijo, que tu plata muera contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Pedro lo llevó al arrepentimiento. Mira, tenés que clamar al Señor que te perdone. Bueno, hermanos, si leemos desde el versículo 4, vamos a notar que este Simón, el mago, era un falso creyente. Era un hombre que se acercó y creyó. Pero a partir del versículo 18 vamos a ver que en realidad no había creído. Se había acercado y parecía un creyente. Hechos 8:4 dice, así que los que habían sido esparcidos luego de la persecución feroz y la muerte de Esteban, Felipe comienza a predicar el Evangelio. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Hechos 8:5, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando y a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre, versículo 9 de Hechos 8, llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, mega, recién lo vimos al principio del mensaje. Él estaba inflado, mostrándose como un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, versículo 10 de Hechos 8, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Atenti, hermanos, no se duerma. Atenti, usted está escuchando ahí, ¿no? Versículo 13 de Hechos 8. Y aún Simón mismo creyó. Lea conmigo. Hechos 8:13. Y aún Simón mismo creyó. No solamente creyó, y después de bautizarse, creyó. Miren los verbos. Se bautizó. Continuó con Felipe, siguió a Felipe y estaba atónito, asombrado al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Hechos 8:13. Creyó, se bautizó y siguió con Felipe. Digo, yo voy a seguir, quiero seguir escuchando y quiero seguir viendo lo que Dios hace. Amén. Amén. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Atenti, hermanos, el libro de los Hechos es un libro histórico, más a los hermanos que se han agregado ahora. Es el libro histórico del Nuevo Testamento, no puedes sacar doctrina de un libro histórico. La forma con que se dio el Espíritu Santo ahí tenía que ver con algo histórico, acreditando las credenciales apostólicas, valga la redundancia, de los apóstoles. Fue algo único. Hoy el Espíritu Santo se recibe en el momento que usted cree en el Señor. No tiene que sentir un fuego, no tiene que sentir nada. Usted cree y la Biblia dice que el que creyó es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cierro paréntesis. Ellos descendieron para que recibieran el Espíritu Santo, algo histórico, pues no había descendido sobre ellos, ninguno de ellos, el Espíritu. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17 de Hechos 8. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, le ofreció dinero. Denme a mí esta autoridad, a manera que todo aquel que yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, que tu plata muera contigo, porque pensaste que podías obtener el don con dinero. No tienes parte ni suerte. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Vos no sos salvo, no entendiste nada, tu corazón no es recto delante de Dios, no cambió
Arrepentite de tu maldad y roga al Señor, si es posible, te perdone el intento de tu corazón. Los falsos maestros, hermanos, se infiltran en las iglesias y pasan, como estamos viendo en el Evangelio, pasan como fe verdadera a veces, pero con el tiempo muestran su fruto. Por eso en Mateo 7 vimos, por su fruto los vas a conocer. Y la motivación de esta gente es el dinero. Amén si has huido de esas iglesias. Amén. Pero miremos y estemos atentos a estos síntomas, hermanos. Gente que puede asistir, estar entre nosotros, afirmar su propia verdad y rechazar la verdad de las Escrituras, rechazar la vida piadosa. Son inflamados por el orgullo, son inflados por el orgullo. A pesar de que ignoran las Escrituras, son profundamente arrogantes. Les gusta pasar tiempo peleando por posiciones doctrinales que no entienden nada. Debaten, crean caos. No son nacidos de nuevo. Abandonaron la verdad. Y si es posible, hermanos, harán negocios, como dijo Pablo en Hechos 20, con algunos de ustedes. Buscarán sacar dinero de los creyentes. Debemos tener cuidado de que estas personas no entren entre nosotros y esparzan su virus. Por eso no es solamente tarea de los pastores, es tarea de cada creyente en discernir la verdad y en aconsejar a los hermanos nuevitos que están llegando. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias, Señor. Gracias por las enseñanzas. Ayúdanos porque esta pandemia de falsa enseñanza no se termina. La única vacuna posible es tu palabra, enseñarla bien, Señor. Pero que cada creyente pueda discernir, Señor, aplicar tu verdad, defender tu verdad, Señor, estar firmes. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser guardados en unidad, Señor. Solícitos en guardar la unidad, no solamente con la falsa enseñanza, sino con nuestras actitudes, Señor, con nuestro corazón, Señor. Gracias por la perfecta unidad que tenemos ya en ti, Señor, en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por cada hermano y por cada nuevo que está escuchando este mensaje, Señor, para que pueda ser afirmado en tus verdades, conozca las doctrinas básicas, Señor, de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén, Señor.